¿Qué tal a todos? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio, por lo particular tremendamente especial, dado nuestro invitado. Esto es, de vuelta, ya Umbral del Misterio. Y quien está acompañándome el día de hoy es una persona que no puedo menos que desconocer mi tremenda admiración por él, el enorme cariño que le tengo, agradecimiento por montones, que es el gran y único Fepo, maestrísimo. Querido, ¿cómo está? Qué felicidad de tenerlo acá en casa. Muy bien, muchísimas gracias. Estoy, la verdad, pues muy halagado, primero que nada, muy halagado. Y estoy muy contento de estar nuevamente por acá. Mm. Nos encanta. Ayer estuvimos con los fans y la verdad es que nos dieron un recibimiento increíble y hay muchísimas historias y cosas maravillosas que contar aquí. Entonces Ajá. estoy muy feliz. Muchas gracias. Fepo, cuéntame primero qué te trajo de vuelta a Chile en esta oportunidad. ¿Viniste a hacer alguna investigación, vacaciones, un poco de las dos? Sí, en realidad no teníamos planeado venir a Chile, pero de repente surgió una posible investigación acerca Ujú. de un objeto que supuestamente es un implante alienígena. Ok. Entonces, hay un grupo de científicos con los que estamos trabajando, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, Ujú. con ciertos temas del tipo, más o menos. Ujú. Y de pronto, pues, habíamos conseguido un implante extraterrestre o un supuesto implante extraterrestre. Íbamos a comenzar el análisis de ese implante y otro científico se enteró que ya estábamos haciendo nosotros este proceso y nos habló y nos dijo, tengo un caso similar en Arica, Perfecto. y como ya teníamos planeado un viaje a Colombia, Perú, yo les dije, ¿saben qué? O sea, si nos dan el permiso de poder entrevistar a estas personas y observar el objeto de primera mano, pues nos pasamos a Chile y aprovechando que estamos en Chile, vamos a Santiago. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Eso se va a convertir en un programa próximo especial dedicado a esta temática Sí, que se va a estrenar este año, el próximo. yo creo que se va a estrenar todo el próximo año. Lo que pasa es que tenemos nuevos proyectos. Hay algunos que poco a poco, tú sabes que tienen como que un alcance, se mantienen un rato y después empiezan pues a caer porque Ujú. tienen como otras preferencias el público. Entonces nosotros lo que hacemos es que hemos estado construyendo otros canales donde vamos dándoles otro tipo Exacto. de contenido y nos dimos cuenta que lo que tiene que ver con el fenómeno no humano o extraterrestre Ujú. sí le gusta mucho a la gente, pero a la gente que le gustan los temas paranormales no les encanta tanto el tema del fenómeno extraterrestre. Y a los que les gusta el fenómeno extraterrestre, no a todos les encanta el fenómeno paranormal. Ok. Entonces hicimos un nuevo canal que ese vamos a estrenar el próximo año y ya llevamos 3 investigaciones importantes al respecto de todo lo que tiene que ver con el fenómeno extraterrestre y además algunas entrevistas con personas desde abducidos, investigadores pues de talla mundial, etcétera, ¿no? Que estamos como conversando, sobre todo cosas que vayan muy apegadas a la ciencia para poder narrar bien esa historia. Perfecto. A propósito que estás tocando este tema, después me gustaría ir un poquito con respecto a tu historia, tu interés en Claro. estas temáticas, pero en lo que estamos ahora, eh, ¿son los investigadores, el público de todas maneras, quien divide estos temas? Por ejemplo, esto es un fantasma y esto es un extraterrestre, no me los mezcle. ¿Cabe la posibilidad, como eran los postulados en los años 50 o 60, de gente como John Keel o Jacques Vallée, que decían, ojo, aquí estamos frente a un fenómeno que probablemente englobe todo? No sabemos si decir que cuando alguien ve un duende, está viendo una entidad interdimensional que a veces parece ser un extraterrestre porque baja de una luz que estaba volando en el cielo. ¿La separación es necesaria hacerla o cabe en ti la posibilidad de que estamos hablando de un mismo fenómeno manifestado en distintos rostros? Yo como lo entiendo es que es un mismo fenómeno. Ajá. Eso me queda a mí súper claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hay muchas personas que lo ven desde el punto de vista como más mm, esotérico y cultural de Latinoamérica. Es decir, a ellos les gustan las Ajá. historias, pero como las que contaban nuestros abuelos, de el duende que se lleva a los bebés, o del Entiendo. Ajá. el jinete vestido de negro que se Ujú. peleó con el abuelo, ese Claro, que era el diablo, ¿no? O sea, les claro. gustan esas El historias como brujo el que se fenómeno transforma paranormal, en el animal. brujo que se transforma en animal. Y en este lado nos hemos dado cuenta, pero es que, digo, no es como que yo pueda decir tajantemente es así,
pero cada vez que lo investigamos nos damos cuenta de que estamos hablando del mismo fenómeno. Como que cruza una frontera hacia el Sí, otro tema también, sí. siempre. De hecho, me parece que hay algunas informaciones que creo que son las correctas. Por ejemplo, con esta persona que canaliza esta entidad de nombre Bashar, Sí, por supuesto, Darry claro. Lanka. Darry Lanka, en algún momento le preguntan acerca del fenómeno en Estados Unidos del Bigfoot y otro tipo de entidades, y él dice, lo que pasa es que ustedes tienden a dividir esto en dos fenómenos distintos, y en realidad es un fenómeno que les compete incluso a los seres humanos, y con el tiempo ustedes van a descubrir que estas entidades, seres féricos, Bigfoot, etcétera, Ajá, en realidad son algo que nosotros llamamos shapeshifters, exacto, que claro. tienen la capacidad natural de Ujú. cambiar de una capa de realidad a otra. Entonces parece que desaparecen, pero no desaparecen. Lo que pasa es que cambian de dimensión. Son Exacto. seres interdimensionales. Exacto, cambian su frecuencia, su estado de sintonía, como que en cambio una radio, Así es, y pasan a otro plano de realidad, así es. simplemente. Ok, déjame preguntarte, ya que tocaste el tema de Bachar, mm, algo que te ha caracterizado en tu podcast y en ti, en tus intereses personales, tiene que ver el tema ufológico que amerita algún tipo de análisis parcelado, diferenciado del resto, porque cumple con ciertos protocolos y ciertas características que lo hacen único. Cuando vemos el tema de Bachar, por ejemplo, Ajá. entendemos de que tenemos acá al frente la posibilidad de una especie de embajador que conversa y mantiene un diálogo, que es como el sueño, ¿no? Pareciera como en los textos bíblicos antiguos, las civilizaciones podían hablar con sus dioses o con estos seres superiores, divinos, a cada rato, cada vez que lo necesitaban, y como que esa comunicación, ese diálogo se hubiera visto interrumpido en algún momento. Y ahora tenemos acá un canal. Él claramente es positivo, es una persona que guía, orienta. Entre las personas que han pasado por este mesón hay un psicólogo tremendamente reputado chileno, que él reconoce que ha ocupado parte de la enseñanza de Bachar para tratar ciertos fenómenos de sus pacientes en calidad, digamos, de alguna anomalía psicológica que tengan. ¿Cabe la posibilidad que dentro de esta fauna extraterrestre están los tipos Bachar amigables, amistosos, guías, y hayan otros que sean completamente perjudiciales, o simplemente no entendemos el panorama completo de esta otra moral nomás? Yo sí creo que hay unos que son perjudiciales. Lo que pasa es que Ajá. cuando vemos la gran suma de estas historias, parece que todas son bondadosas, pero Mm, no es cierto. Mira, fuimos a investigar un caso de una persona que a lo ujú. mejor lo conoces, se llama Raimundo Corona. Él está Ya. en el norte de la República Mexicana Ok, y una entidad de nombre el Erulaica ok. le obliga a construir una pirámide. Y construye una pirámide una persona que no tiene ningún estudio de arquitectura, nada, o Ujú. sea, no sabe ni siquiera cómo extraer una piedra para colocarle y cómo darle forma a una piedra que Ajá. sea una pieza. Y tú dices, bueno, es una piedra, pues sí, pero las 4 piedras que están en la base de las esquinas, cada una pesa más de 1 tonelada. ¿Cómo mueves una piedra a 1 tonelada? Entonces, de pronto esta persona se ve obligada a hacer una pirámide, pero las personas llegan, porque la pirámide existe hoy en día, y las personas llegan y se ponen a meditar y piensan que el 21 de marzo, por ejemplo, que baja una energía y que los sana de distintos tipos de enfermedades y que les quita la depresión y les cambia la vida y etcétera, porque la entidad construyó por algo una pirámide a través de este hombre. Ujú. Pero no es cierto. La realidad es que este hombre vive atormentado a su casa. Él mismo le dice a su casa, la casa Monster. Yo estuve ahí en su casa Ah, y ante ciertas preguntas que le hacía, estando él y yo solos, las puertas comenzaban a azotarse. como un efecto poltergeist que Sí, suena. Ok. porque la entidad no quería que él respondiera a ciertas preguntas. Por ejemplo, yo le preguntaba cuál es la función real de la pirámide y se empezaban a azotar. Y él me decía, es que son los fantasmas. Y yo le decía, yo estoy acostumbrado, hermano, No te preocupes. tú cuéntame, tú platícame. Y estuve así al punto en el que me pidió que apagara las cámaras, pero teníamos Mm. los audios. Apagué las cámaras y se puso a llorar y me dijo, es que es una mentira. Esta entidad me dijo que construyera esta pirámide para que entonces la gente pudiera acercarse. La pirámide toma la energía de las personas y se la envía a él, no al Ah. revés. Aquí indudablemente me trae a la memoria los textos, las conclusiones a las que llegó en algún momento Salvador Freixedo, Sí. donde él finalmente decía, ok,
Cuando estamos tratando con entidades claramente que están en una posición privilegiada respecto a entender el panorama cuando nos mira a nosotros hacia abajo, y el hecho de no comunicarnos su origen, su clara intención, decía siempre, él llegaba a este mismo término, que era, mire, hágase usted cuenta, decía, que somos como animales. Algunos animales son para nosotros mascotas, hasta amigos, pero son menos que uno, eso sea, en términos de entendimiento. Otros los aprovechamos y los tenemos como ganado para arar la tierra, son instrumentos para nosotros. Y otros hasta los comemos. Entonces, pareciera que eso no ha cambiado. Entonces, es una pregunta donde hasta el más bueno o el más malo no saca algún tipo de provecho, ¿crees tú? O sea, y lo pregunto no colocándome en una posición negativa, sino que la poca claridad del que sería más benevolente, que no es capaz de colocar todas las cartas arriba de la mesa y decirte, esto es, y no hay más, no lo hace ninguno, ni el que nos parece claramente negativo, ni el más generoso y positivo. Entonces, hay como un ocultamiento. Hay un ocultamiento, pero es porque, por ejemplo, eso sí lo he estado investigando muchísimo al respecto de por qué, por ejemplo, no nos dan una información completa. Y lo que nos dicen es que a veces esa información, cuando no es entendida, es peligrosa. Es decir, si el ser humano no Ajá. hace su parte de evolucionar en lo que tiene que ser los temas, por ejemplo, espirituales, morales y Entiendo. de conocimiento más allá de la tecnología, no podemos comprender ciertas respuestas. Entonces, el concepto, por ejemplo, de un ser interdimensional, Ujú. ahora lo comprendemos, pero en 1950 hubiera sido muy complejo, hubiera Sin sido lugar a muy duda, claro. complejo. Entonces, cuando ellos hablan acerca de su origen y la forma en la que se pueden comunicar con nosotros, dónde están, cuál es el plan que están haciendo, hay como respuestas que de repente pueden parecer confusas o que no te quieren dar esa respuesta. Mm, Pero fíjate qué raro. Hay un contactado que ujú. yo creo que es quizá el más valioso de vivo hoy en día, que es Legítimo. legítimo. Se Ajá. llama Carlos Díaz, Ujú. él es mexicano y él decidió, después de 1997, por ahí, después de un congreso en Acapulco, dijo, los investigadores aquí solamente me están sacando videos, fotografías, para poder mostrarlos y hacer un espectáculo, pero el mensaje de estos seres no está llegando a nadie. Ok. Y entonces él habla con estas entidades y les dice, ¿por qué me ponen esta misión? Y le dice, momento, nosotros nunca te pusimos esta misión, nosotros te contactamos a ti, específicamente a ti, Ajá. porque vimos algo especial en ti. Tú decidiste empezar a hablar y mostrar cosas. Dijo, no tengo que hacerlo, no tienes que hacerlo. Y se mudó, se escondió y Ajá. desapareció. Pero esta persona, poquito a poco, comenzó a contactarme. Hoy en día hablamos así como muy claramente y él me ha ayudado a comprender muchas cosas. De repente me dice, oye, me dijeron mis amigos que te diera esta información. Y yo al principio me desesperaba porque la información no era información, era palabrerías. Ok. Pero con el tiempo tomaba sentido. Cuajaban finalmente. Era impresionante. Y una de las cosas que me dijo que me gustó mucho, porque yo estaba desesperado con que las cosas avanzaran rápidamente, me manda un mensaje y me dice, oye, mis amigos tienen un mensaje para ti. Y le dije, dime, por favor. Dicen que te aprendas muy bien esta palabra, paciencia. Ok. Y yo Es dije, una ok. buena respuesta. Sí, yo dije, ok. Y lo comprendí, o sea, comprendí que hay entidades que no te dan toda la información porque esa información puede no ser saludable en ese momento, pero hay otras entidades que te dan información que no es real, que te están engañando. A propósito, A hay un propósito, desvío de la sí, atención correcta. hacen que el contactado se sienta especial, mesiánico, etcétera, y siempre les dan este mensaje. Yo soy muy bueno, todos somos muy buenos, queremos lo mejor para ustedes. Dile al resto de la humanidad que el mundo se va a acabar el 27 de... ¿Por Ok. qué hacen eso? Ajá. O sea, lo único que hacen es histeria, hacen que el contactado ante los ojos del público parezca que está loco, Exacto. llega la fecha, no ocurre ninguna catástrofe, ¿me entiendes? O sea, no tiene ningún sentido. Nos acaba de decir una persona, es que hay un mensaje muy importante y yo le creo y tiene evidencias de todo lo que ha pasado, Ajá. así de contactarlos, de que llegan, toma fotografías desde que tiene 23 años, hoy tiene 65, llegó hasta Sixto Paz a ver si era real esto, Mm. canalizaron, llegaron, toman la mitad de su cuerpo, escriben los mensajes en texto, Wow. una cosa maravillosa. Y de pronto es
tienes que decirle a la gente que viene el apocalipsis. Y le digo, eso no tiene nada de bueno, no tiene nada de bueno. No, no O le sea, sirve a nadie mucho tampoco. nada, o sea, no tiene ningún sentido. Y están, pero como necesitados de que se cuenten las cosas malas. Y le digo, eso no son entidades buenas, no pueden ser entidades buenas. Como una mala prensa. Wow. Claro. Maestro, déjame retroceder en el tiempo y Sí. déjame entender un poco cómo FEPO se interesa en estos temas. O sea, tu canal tiene aproximadamente 10 años ya, pero ¿de dónde nace este llamado, este interés que, si bien hoy día son muchas personas que se entretienen o que encuentran por ahí algún camino, una respuesta en estas temáticas, hay otras personas que lo sienten casi como una vocación? Yo me imagino aquí que tu madre Nelly tiene mucho que ver, digamos, Sí. pero ¿en qué momento te hace clic esto? Te dice, ok, esta es mi vocación, aquí a esto me dedico finalmente. Yo en un momento comprendí que quizá no es como una decisión del todo de una persona, sino que de pronto, sí es cierto, estas entidades comienzan a colocar a ciertas personas como en puntos estratégicos de un plan mayor. Y en un momento tú decides si quieres formar parte de eso o no. Sí. Y la verdad es que a mí pues me ha interesado este tema y estoy enamorado del tema desde que soy un niño y tengo uso de razón. Entonces, de pronto, el que se me presente esa oportunidad, pues yo la tomo. Y cuando tomo esa oportunidad y comienzo a investigar acerca de cosas que me habían ocurrido a mí y otras cosas que son historias como muy cercanas o historias muy famosas, de pronto yo sabía que a mi madre la habían intentado secuestrar estos seres antes de que yo naciera. Eso Ok. yo lo sabía, pero supuestamente esto no había ocurrido. Sin embargo, Ajá. después descubro que hubo ciertas situaciones en las que ella pierde un lapso de tiempo pues bastante grande, desaparece de un sitio de la República Mexicana, aparece otro con todo el coche lleno de gasolina en un momento donde no existían GPS, este tipo de situaciones, y ella 2 veces intenta hacerse una regresión con un amigo, una persona que había estado estudiando en Brasil, y no pueden. O sea, simplemente llega el punto en el que como que se atora Hay y una tiene mucho barrera. miedo, empieza a llorar y solamente dice no, no, y golpea con el brazo que le tienen que poner una almohada. Entonces su amigo le dijo, mira, aquí hay 2 cosas. ¿Ocurrió algo? Si ocurrió algo, no sabemos qué fue lo que pasó. El problema está en que no es como que ellos, si es que fue así, hayan como eliminado esa memoria, sino más bien tú, Nelly, Ok. fue tan traumático que no quieres recordar qué fue lo que pasó. Entonces, yo te sugiero que, pues, no es necesario que recuerdes un evento de este tipo. Sin embargo, eso te va como dando indicios de ciertas cosas que yo observo en mi madre y me di cuenta de que si uno pierde ese miedo, justo ese miedo, las cosas comienzan a ocurrir. Eso es una de los puntos clave para el Sí, encuentro con este tipo de seres. absolutamente. Tienes que perder el miedo. Tienes que perder el miedo y además creo que es muy importante es quitarte el miedo y obtener conocimiento. Porque si obtienes conocimiento te das cuenta de que hay entidades que no son tan buenas, hay otras que parecen ser como mucho más amables con el ser humano Ajá. y tratas de buscar ese tipo de información y ese contacto, ir hacia ese punto. Hay que aprender a discriminar claramente en algún Sí, momento y el camino que te lleva a cierta luz, digamos, está llena de errores. sí, Es sentirse confundido, es haberse sentido alguna vez engañado, engatusado por alguien que afirma detentar cierto poder y que parece que efectivamente sí cuenta con esa ayuda, pero hay personas que no practican lo que dice, así no. es. Ok, y parecieran mantener esto. Es curioso lo que me dices, porque dentro de los amigos que tengo, hay uno que tiene una base, le interesan estos temas, pero no particularmente, pero tiene una formación científica muy potente. Él logró estudiar con varios científicos que sí se interesaron en el fenómeno paranormal en general, y él mantiene la distancia, pero le gusta que se haga a través de medición de instrumentos, de reportes y todo lo demás. Y él llegó en algún momento a pedir favores a estas entidades. Y él me Ok, dice, no me preguntes tanto, pero alguien me enseñó cómo pedirle favores, porque hay cosas que yo quiero que pasen en mi vida, y me resultó. Y me resulta, y me parecen oportunidades que yo no sabía que existían, de cosas muy raras y específicas de los temas que a mí me interesan, decía él. Y yo le pregunté, ok, le digo, qué bueno, ¿y te pide algo a cambio? Sí, me dice.
fíjate que lo que me pide es bien curioso, nada más, y sin pedirme resultados. Pide que yo hable de esto. Es como que cuando pueda, que diga que existen cosas a las cuales uno se puede dirigir y generar un intercambio entre favores de oportunidades, de que se te crucen las personas apropiadas en tu camino, que si tú tienes un proyecto, alguien justo estaba pensando y sabe de ti y te llama. Es muy loco, es como que funcionan como una especie de divulgación. Es como que viven sobre la idea de hablen de nosotros, conversen sobre nosotros. Sí, es cierto. Tiene toda la razón en lo que te está diciendo. La verdad es que es cierto, es real. Em, Íbamos a tener un evento en México y yo quería llevar algo que fuera espectacular. Estaba decidido a que ocurriera algo espectacular y entonces yo recuerdo esto con mucho cariño y te lo tengo que decir. Mm, Cuando nosotros hace 2 años ujú. grabamos, yo estaba muy emocionado porque tú sabes que siempre has sido un referente para mí Muchas y gracias, igualmente, man. estaba muy emocionado. Entonces, conforme fui haciendo ciertas preguntas, hubo un momento en donde me detuviste y me dijiste, todavía no estás, o sea, todavía no estás en el punto para entender eso. Y yo no comprendía en ese momento Mm, a qué te referías. Después experimenté algunas cosas y un día dije, mm, ya sé a qué se refiere. Claro, o sea, no puedes cuestionar ni hablar de algo en el que donde nunca has estado. mm, Entonces, es medio complejo esa parte, pero es cierto. Y entonces me di cuenta de algo que es bien importante. Y yo creo que tú me vas a entender, mucha gente me va a entender. mm, Cuando aprendes a meditar, aprendes que hay como distintas capas de realidad, justo como dices, como una radio. Vas como canalizando ciertas frecuencias. ujú. Y en algunas de esas frecuencias, lo voy a decir cómo es, ahí están. No físicamente, pero ahí están y puedes conversar con ellos. Sí. Entonces, yo me di cuenta, junto con otras personas, que sí están ahí, pero ellos existen. No es tu imaginación y puedes pedir. Sí, Entonces, sí. yo solicité y lo que Tú lo yo hiciste. solicité Ok, es una ok. evidencia física. Y así, literalmente, salgo de la meditación y yo dije, no sé si va a funcionar o no, pero acto seguido, una persona me dice, oye, ¿recuerdas esta historia que conté un día que estábamos comiendo? Sí. Quiero que nos veamos porque quiero contarte algo. Llego a este lugar, estoy Ajá. conversando con esta persona que la mantengo en anonimato y mientras estamos conversando, de pronto saca algo y lo coloca sobre la mesa y yo dije, oh Dios santo. Y me dice, esto es lo que Mm. extrajeron de mi plexo solar Oh, y quiero que tú lo tengas. Y te lo juro, estábamos en un restaurante en la parte de afuera bien bonito y en el momento en el que lo puso sobre la mesa, pero frente a mí, ya lo tenía aquí. Cuando lo puso en la mesa frente a mí y yo me acerqué para agarrarlo, pasó una línea como de luz dorada así. Y yo me detuve un momento y le dije, ¿viste eso? Y me dijo, sí, ¿qué fue lo que viste? Y le dije, una luz dorada. Y me dijo, es la señal de que debe ser tuyo. oh. Y me lo llevé y es el implante extraterrestre que estamos analizando en este momento. Pero yo lo solicité a ellos, ¿me entiendes? Perfecto. Tiene una prueba contundente, física, Yo dije, material. necesito algo que sea contundente, que sea físico. Yo pensé algo que yo pueda tocar y yo estaba pensando en un metamaterial, pero al final llegó un implante. Entonces, para mí fue asombroso, o sea, el hecho de que de repente ocurriera de esa forma. Ella, pues no tendría nada que ver en esto, ¿me entiendes? Yo no le comenté lo que Por había hecho. supuesto. Pero es muy importante lo que dices, porque yo creo que aquí es cuando, más allá de un interés distante que la gente pueda tener en esto, los que nos están escuchando, hay un momento en donde hay que empezar a dar un paso, si quieres meterte en esto de verdad, en donde se genere un intercambio. O sea, tiene que tener en algún momento un fin, si no es como, es simplemente vivir de las ganas, de un deseo que no se cumple. Entonces, el que realmente le interesa comprender esto en su máximo nivel, va a tener que llegar a hacer un ofrecimiento y tener la valentía de hacer una petición. Es casi como rezar, finalmente es casi como una religión, llegamos al Sí, mismo punto. Te sí, vas a tener que concentrarte en ti y vas a tener que pedir lo que te haga falta para pasar al siguiente nivel. así es. Es muy loco. A todo esto, Fepo, tú has tenido millones de entrevistas, has investigado cientos, miles de casos, has estado frente a frente con hechos que son fuera de todo lo ordinario, como lo que me acabas de relatar.
¿Esto te ha llevado, por ejemplo, a adoptar alguna certeza en la vida? Así como, hay muchas cosas que desconozco, pero esto yo te digo, esto es así. Sí, y sabes, esa es la parte que me da como gasolina para continuar. Me di cuenta de que en realidad estamos como humanidad, estamos no solamente en pañales al respecto de estos temas, sino que además las Mm. herramientas de la ciencia también están en pañales para poder estudiar este tipo de Sí. cosas. Entonces, yo le decía, porque estoy trabajando con este grupo de científicos que están haciendo cosas maravillosas. Ellos son los que lo están haciendo, yo estoy ahí de chismoso, la verdad. Entonces, de repente me enseñan como unas evidencias donde están haciendo estos papers y los preprints y los están enviando a otros científicos para los análisis y todo. Y me pongo a leerlos y le digo, es que no entiendo mucho de lo que está pasando aquí. Me explican, me dicen, léete estos textos y estoy ahí estudiando química y cosas que son muy pesadas y muy duras. Y de pronto ya, ok, ya empiezo a entenderlo y le digo que esto quiere decir que básicamente solo sabemos que es una anomalía, pero no sabemos qué es. Sí. Ajá. Y no tenemos forma de medir otra cosa más allá de que es una anomalía. Correcto. Qué barbaridad. Entonces, digo, o sea, yo no puedo decir tajantemente, esto es un implante extraterrestre. Digo como comunicador, pero no como científico, Claro, porque no hay forma claro. ¿Y qué es lo que hace? claro, no hay forma. O sea, te voy a decir una cosa, a un implante que tuvimos hace poco así presente, yo dije, estamos aquí, ya hicimos la entrevista, esto está en este punto, apenas va a empezar sus análisis científicos, la historia es real, tiene como un ojo mecánico. Mm. Una cosa de este tamaño, tiene como un ojito mecánico. Hay un Ajá. video donde esa cosa se cierra. Ah, Es, yo la tuve así en mi mano y le dije, oye, ¿me das permiso de hacer un experimento? Digo, ya que estamos aquí, sí. ajá. Es una persona súper espiritual y que le encanta mantralizar y todos los días medita y etcétera. Me dijo, sí, claro. Colocamos unos micrófonos, unas cámaras y le dije, vamos a cantarle, vamos a mantralizar Ok. para ver si ocurre algo. O sea, digo, porque ya estaba ahí y, ¿sabes? Es que a lo mejor eso no tiene nada que ver con la ciencia, pero ¿qué más puedes hacer con un implante? O sea, puedes medir de qué está hecho, si tiene alguna relación con un organismo, perdón, con un material orgánico, por ejemplo, Ujú. del huésped, ciertas relaciones de cosas, medir de qué está hecho. Pero más allá de eso y fotografiarlo, no hay, o sea, hay una barrera gigantesca a la que te vas a enfrentar. Exacto. Entonces, atreverte a decir que eso proviene de seres de Andrómeda o algo así, uy, ya es muy difícil. Mm, Entonces, por creo que la cierto. realidad más grande es una, los fenómenos paranormales Ujú. y el fenómeno no humano, si lo quieren ver como un conjunto por separado, son reales. Ujú. No todos. Sin duda. Por cierto, ya. Un porcentaje mínimo es real, pero eso lo hace todavía más interesante. Mm. Más interesante. O sea, el hecho de pensar que hay personas que pueden literalmente materializar cosas Sí. de la nada Ajá. y lo hacen ante tus ojos. Tú les revisas las manos, no hay nada. Y de pronto abren el ombligo de una persona, meten la mano y sacan un animal. Yo Sí. lo he visto, yo lo he documentado. Sí. Y no hay truco. Es una cosa impresionante, pero Sí. no es la única persona que puede hacerlo. Hemos visto eso en otras personas. He visto cosas, por ejemplo, la roca interestelar que le dicen, o la roca anómala de Pereira en Colombia, Ajá. Sí. también la tuve en la mano y fuimos a hacer los análisis. Y yo estuve presente cuando esas cosas que están ahí se movieron. No se Mm. pueden mover. Yo estuve ahí, lo documenté y es extraño y yo empecé Mm. como, seguramente la máquina, esto, lo otro, algo. Y cuando abren la máquina y sale, estaba brillando verde como si fuera kriptonita. Ok. Y yo le pregunto al operador, le digo, ¿esto es normal? Y me dice, no. Y le dije, ¿puedo tomar una fotografía o video? Adelante. Y todos estaban, o sea, los científicos y el operador, que es un ingeniero, tenían así, una interrogación en la Por cara supuesto. evidente. Estaba respondiendo Claro, y no tiene una contigo explicación, presente. es una roca. No tiene sentido. O sea, eso no tiene sentido que ocurra. Mm. Solamente estaba en alto vacío, es una roca, pero estaba brillando. Y me pareció súper extraño. Y he escuchado a científicos que pareciera que están como
como entrando en ansiedad de que en sus audios, cuando estamos conversando, y de pronto les digo, observen lo que acabamos de registrar, Ujú. tú notas esa emoción como del niño que soñaba con ser un gran científico y que está ante Y algo descubrir algo, sí. extraordinario y que eso va a llevar su nombre. Es maravilloso. Ok. Máster, hablábamos sobre estos fenómenos que son físicos, que son confirmables, fotografiables, medibles, y que claramente son la prueba contundente que el escéptico, digamos, em, necesita. O Ujú. sea, ok, ya, estamos frente a algo que es inexplicable y que está haciendo cosas que no debiera según nuestro entendimiento. Déjame pasarme al otro lado, al mundo exquisito, insondable de la subjetividad. Ujú. Tú vienes de un país eh, donde la cultura de brujos, chamanes, donde la magia es latente. Estamos hablando de las tierras de alguien que se metió del mundo científico ahí, como Jacobo Grinberg. Estamos hablando de la tierra de Pachita, de María Sabina. Estamos hablando de personas que parecieran poder modificar a voluntad y con naturalidad de su propia cultura integral la realidad tal cual la conocemos. Esta es mi pregunta para ti, Fepo. ¿Alguna vez tú, haber nacido en el país azteca, te has sentido atraído de llevar a cabo una práctica personal o un camino por lo que tu propio pueblo te ofrece, por así decirlo? ¿O prefieres mantener una distancia como un espectador que comparte la discriminación de estas rarezas? No, yo sí me voy y me meto en esas cosas pero más que nada porque soy curioso. Por ejemplo, cuando yo observé a esta mujer que podía hacer estas cosas y tuve frente a mí a pacientes que me mostraban cicatrices, videos donde pasan cosas imposibles, imposibles. Entonces, yo lo experimento a través de mi cuerpo, retiro un trabajo de brujería que estaba puesto a mi madre y me extrae 11 clavos y además sale algo de dentro de mi oído que yo le pregunté qué es eso y me dijo no lo sé. Y cuando me puse a investigar, me di cuenta de que en realidad había sacado un objeto que habían colocado dentro de mí, porque cuando yo era chiquito, yo era sordo y me tuvieron que operar y me Ok, pusieron unos canales para que perfecto. se mantuviera abierto el canal auditivo, pero ahí se queda. Y entonces cuando los clavos salieron, porque salen del interior, pues se lo llevaron y salió ese canal. Entonces, para mí eso era una confirmación muy interesante y Wow. siendo que mi madre pues hace estas prácticas de brujería, de pronto fue como un interés muy, muy grande el saber de qué manera uno puede modificar la realidad, si es posible. O sea, si todos los seres humanos tenemos esa habilidad, no solamente estas personas. Lo que pasa es que ellos lo practican y como todo. Hay dones que son como muy potenciados en una persona. Por ejemplo, gente que desde que están chiquititos les das una guitarrita y tocan. Y yo tengo 42 años y puedo estudiar todos los días y no me va a salir una canción nunca, Claro. pero ellos tienen esa habilidad y otros otra. Entonces me di cuenta de que estas cosas en la práctica sí funcionan. De hecho, por ejemplo, ahí es donde estos dos mundos se conjuntan. La magia tiene que ver con un estado en el que uno accede para que las cosas ocurran. Y eso, por ejemplo, lo puedes hacer a través de la meditación. Exacto. La canalización, el bajar los mensajes, que es lo que en la brujería se llamarían los emisarios que hablan, Ujú. es exactamente eso. Cuando haces el trabajo del espejo negro, de la vela, cuando haces este tipo de rituales, en realidad tú estás conformando algo que geométricamente sí tiene algo que ver, por Ujú. cierto. O sea, el ritual sí tiene una función en específico. Exacto. La fecha, si es en la luna, si es en un evento especial de astros, o sea, todo esto tiene algo que ver. La energía, uff, muchísimo. Por eso existen las ofrendas y otras cosas. Entonces tú utilizas estos elementos en un conjunto como un alquimista, más el hecho de que tú puedas integrar tu conciencia hacia ese campo específico que tú Ajá. estás construyendo, el portal. Y a partir de eso, puedes cambiar la realidad. Y es cierto. Yo a veces, para la gente que saben como que les interesa y saben por práctica este tipo de cuestiones, Ujú. de pronto hacemos algunos experimentos siempre en positivo, que es lo que les digo, siempre en positivo. Ok. Entonces, una persona que es un super fan,
siempre está ahí con nosotros, siempre está presente, es un señor. Un día nos pone un mensaje y dice, solo quiero comentarles que estoy muy nervioso, estoy muy triste, porque pues yo soy una persona mayor, tengo este problema y mañana me van a hacer el análisis para saber si es esta Benigno. enfermedad Ajá. y cuántas quimios, etcétera, ¿no? Necesito. Yo le dije, no, momento. Ahorita estamos aquí un grupo de personas y vamos a hacer magia. Todos vamos a hacer esto así, tal cual. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a pensar en esta persona, aquí está su nombre completo, y vamos a cambiar la realidad para esta persona en específico. Y mañana va a tener una noticia súper positiva, pam, 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 pam. Y nos quedamos ahí un minuto, estamos en línea haciéndolo de distintas partes del mundo. Y de pronto, la próxima semana, dice esta persona, muchas gracias, todo salió perfecto. No tengo esa enfermedad, no voy a necesitar nada de esto, voy a seguir con vida. Y ocurre. Exacto. Ocurre. Es la otra escala, que es como cuando uno hace cadenas de oración, Sí. que es como todos positivando un pensamiento y una emoción de cariño para la mejora de alguien. Y alguien diría, ok, ¿podemos hacer esto de forma más intensa? Sí. Ahí necesitamos elementos, necesitamos dibujar un triángulo en el sol y cosas así. Y como que va escalando. Sí. Fíjate que en Chile, por razones de intercambio cultural, nosotros, al igual que México, es un país muy católico, pero nunca tuvo tanto sincretismo con otras naciones con respecto a la santería, a la práctica de brujería donde alguien tenga su brujo de cabecera y todo lo. Solo muy pocas personas, curiosamente, personas de poder, que uno, la clase media acá diría, eso es charlatanería o es superstición. Los más educados decían, sí, sí, por supuesto, esas cosas, no, yo soy educado, todo, y tenían y ocupaban esto desde tiempos inmemoriales acá. Ok. Por razones de migrantes, se ha metido muy fuerte, particularmente la santería, y a muchos han encontrado ahí un camino, su religión, derechamente, los yoruba y todo lo demás. Y bueno, yo este año y el año pasado me tocó conocer unas personas que son de, de altísimo rango al respecto y con gente muy cercana, se los recomendé para ayudarlos en casos muy complejos. Y te tengo que decir, para mí, o sea, no sé qué palabras, es tremendamente impresionante cómo pueden convertir algo, una situación desfavorable, injusta, trato de mantenerme al lado de los buenos de la película, de cómo regeneran la estructura de oportunidad y de cosas, pero Exacto. inmediatamente. Entonces, al punto que yo digo, no me extraña que mucha gente esté cayendo no, viéndose atraída a estas religiones porque de partida resulta. Exacto. O sea, tú tienes un resultado increíble. Ahora, ¿qué aprendí de ello? Y aquí te pregunto, por ejemplo, tú me dabas el ejemplo en donde si todos logramos como entidades con la capacidad intrínseca de canalizar y modificar realidades, es que pareciera que siempre va de la mano de la ayuda de otras entidades que dicen, mira, aquí alguien está haciendo esto, vamos a colarnos ahí y hagámosle el favor o ayudémoslo. Y ahí cada religión les pone distintos nombres, desde el Eleguá, desde que la abuela en la ayahuasca amazónica, y que se meten para colaborarte. Pareciera que es así, ¿no? O sea, nunca me ha tocado ver algo tan genuinamente de modificación de realidad sin que le digan, acá ayudó a alguien. Y la mejor versión es, de hecho, solicitamos su ayuda y le hicimos el espacio para que se pueda meter e intervenir. Es que el emisario o digamos como que la entidad de poder que ayuda tiene como una capacidad mucho mayor que la que nosotros reconocemos que tenemos o que entendemos y que podemos utilizar en esa otra realidad que antecede a esta. Entonces, cuando tú le solicitas, por ejemplo, en México, que lo hace muchísima gente, a la Santa Muerte, al Diablo y a otro tipo de entidades, así hacia abajo hay una fauna tremenda de estos emisarios, hay un montón de cosas. Cuando tú le solicitas, justo es esto que acabas de decir, ocurre. Y entonces la gente se ve atraída, se ve, wow, o sea, estuve mucho tiempo, y lo digo con mucho respeto, en otra religión donde iba, oraba cada domingo y aún así ocurrió el mal. O sea, no pasó nada, no pasó nada de Claro, lo que pedí. Y a cambio aquí llego y me rayan y hacemos cosas así bien raras claro. y de pronto me dicen, el muerto va a cumplir lo que tú
vas a Claro. peticionar. Como los ¿Qué vas a paleros que peticionar? trabajan con Sí, muertos. Ok. y que trabajan con muertos y tú peticionas y ocurre. O simplemente, fui a Cuba y fue muy difícil, pero eso pasó. Sí, son bravos ahí. Sí. Llegan ahí, eran unos gemelos. Ajá. Unos gemelos que la misma entidad entraba al mismo tiempo al cuerpo de los dos. Y entonces hablaban, pero uno comenzaba a hablar y el otro terminaba Sincronizado. bien raro y de pronto me dicen, tú, siéntate ahí. Y yo dije, claro que sí. Y fui y me senté frente a ellos, pero tú no preguntas. Tú estás ahí callado y ellos te están diciendo cosas Me pasó lo mismo, sí. No, Pero- te dicen, no, no, es específico. No, específicas. no, es tremendo. O sea, de repente, ¿quién es Mario? Y yo así de, "Oh, solo conozco un Mario". Ujú. Y a ese se referían y me dijo, pa. Y dije, qué barbaridad. Entonces, obviamente te sientes atraído, pero aquí está lo que es muy interesante y que hay que tener mucho cuidado. Ajá. No me refiero únicamente a las religiones, sino me refiero al concepto en general. Cuando nosotros confiamos en la persona, podemos caer en las manos de un charlatán. Entonces, creemos, Siempre. yo no puedo hacer magia, yo no puedo hacer estos cambios, necesito de una entidad y además esa entidad necesita un traductor. Exactamente, un representante. Un Alguien representante. con el permiso. Y entonces llegamos y nos sumamos a sectas y nos sumamos a religiones y nos sumamos a cultos donde la gente dice, sí, a través de mí, tú me vas a dar esto, me vas a dar no solamente dinero, piden muchas cosas. Ujú. Y al final, si caíste con un charlatán, nada va a ocurrir y vas a perder todo. Uno. Dos, puede ser que caigas con una persona que no Generalmente es un los charlatanes charlatán. son los que cobran más caro, de hecho. Sí, además. Y hay otros que ni cobran. Hay otros que ni Por ahí cobran. va la cosa. Si tú caes con alguien que no es un charlatán, tienes que comprender que esa persona, por ejemplo, justo lo acabas de decir, esa persona no puede ayudarte solo a ti. Esa persona está tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas. Pero tú dices, no, es que ya me ayudaste, ahora necesito que me ayudes con esto. No, no se trata de eso. Ajá. El camino verdadero es que tú descubras que no necesitas al emisario, que tú tienes que hacer el trabajo, que tú tienes que aprender a hacer el ritual, tú tienes que aprender a meditar, tú Exacto. tienes que aprender a cambiar tu realidad. Exacto, con tu Ese es el altar, camino. tus elementos, Claro. tus rezos, las copas, en fin. Exacto, pero para ti. Maestro, a propósito de que tú hablabas de rayarse, que es una terminología que se usa sobre todo en términos de protección, que, que la gente que quizás no lo maneja tanto, pero que implica en ciertos puntos específicos hacerse cortes Sí. por el cual tú sangras, digamos, es como... Acá es imposible no acordarse de todas las religiones, incluso las cristianas, ¿cierto? En fin, los sacrificios, el Cordero de Dios, lo que sea. ¿Qué hay? ¿Qué has entendido tú? ¿Qué hay en la sangre de un ser humano que parece ser el Bitcoin espiritual, como la moneda de intercambio energético de información que las cosas que viven en otros planos es, si me va a pagar, págame con sangre? Me conformo con un animal, pero antes nosotros podíamos pedir gente que sacrificara, era nuestro plato de fondo, pero necesito para cuidarte, necesito que me saques sangre tuya. ¿Qué hay en la sangre? ¿Qué poder, qué moneda de cambio hay ahí en la sangre de un humano cualquiera? Es ese flujo, esa irrigación que existe en los animales, principalmente, como bien lo comentas, a veces utilizan lo que ellos dicen los dos patas o los cuatro patas, Claro. pero al final es la forma en la que tú entregas simbólicamente y no nada más simbólicamente. La sangre cumple una función que es bastante rara y cruenta. Por un lado, en este plano, en el físico, pues tiene un significado de vida. Y en el otro plano, pareciera que es como la llave, un portal natural, Ajá. porque ellos no se llevan el líquido, se llevan la energía que condensa el líquido a su lado. Por eso necesitan que Sí. exista, y lo voy a decir con mucho cuidado, el sufrimiento de, digamos, el cuatro patas o el dos patas o lo que sea. El sufrimiento es necesario. Por eso yo le digo a la gente, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, te entiendo. Y entrevistamos a una persona que es un sacerdote satánico Ujú. y en un momento habla acerca de estos sacrificios que hacen para ciertas entidades, especialmente para el maestro que ellos tienen. Ujú. Y me dice, pero nosotros somos buenas personas, porque cuando hacemos este sacrificio, después el animal lo preparamos y no lo comemos, o sea, lo ocupamos. Claro, no es un desperdicio, no es... No hay un ok. desperdicio. Y le digo, claro, pero a ver,
O sea, una cosa es que le quites la vida a un animal o a una planta para alimentarte y lo estás haciendo con el respeto que se merece la naturaleza y el círculo alimenticio, porque tú sabes en qué punto estás y que tú tienes que consumirlo. Pero no juegas con tu alimento, Mm, ¿me entiendes? sí, No lo haces sufrir, claro. se supone, Claro, se supone. exacto. O Se supone sea, que uno es gentil, uno es... no llegas a la planta Hay y antes, piedad con el animal. claro, antes de cortar la manzana, no talas un pedacito del árbol, le echas un poco de gasolina y le prendes fuego y luego lo apagas. No haces eso. Pero aquí la emoción implicada en el sufrimiento es importante para cargar la gasolina Sí, espiritual que implica la sangre y la transmisión de la sí. misma. Claro. Por ejemplo, cuando se hacen este tipo de rituales, donde en parte tiene que estar incluido el ser humano, ocurren Mm, cosas que la verdad es que yo lo he visto 2 veces, documenté una muy bien y la verdad es que llegó un momento en el que yo dije, entiendo, los respeto porque ellos saben lo que están haciendo y para ellos, no lo sé, a lo mejor su estado moral dice, no, es un animal y me sirve a mí nada más, ¿no? Ok, pero ese animal no le quitan la vida y después extraen el líquido, mm. sino que lo ponen frente a todos, el animal está asustado, lo mantienen ahí. Y es importante, por ejemplo, y también con mucho cuidado porque luego esto es muy censurable, Mm. que el animal, fíjate, en el momento en el que abren, tratan de voltear rápidamente la cabeza para que quede al revés Sí. y extraen el corazón mientras el animal sigue gritando. Mm. La persona que está haciendo el ritual muerde y se come parte del corazón mientras el animal sigue con vida y le giran la cabeza para que el animal observe lo que está ocurriendo. Mm. ¿Entiendes? Y después de que el animal acaba de observar eso y pierde la vida, se vierte el líquido, el sacerdote toma primero y rápidamente los demás tienen que tomar. Rápido mientras el animal esté todavía vivo en este plano. No, ya en ese momento, pero es justo en el momento en el que acaba de perder la vida, porque es la primera energía. Es la primera energía. Ese traspaso, esa separación de un plano a otro, sí. Sí, pero la forma en la que Mm. le quitan la vida, que el animal observe su propio corazón siendo devorado. ¿Me entiendes? Eso irradia una energía importante a ese líquido vital, que es el que luego ellos consumen, pero además lo entregan a estas entidades. Y luego retiran la cabeza del animal y se la colocan aquí. Es todo un ritual donde están consumiendo totalmente la energía de ese animal. Te lo pongo de esta forma. Podríamos incluso decir que ese animal no tiene trascendencia. ¿Me entiendes? Mm. Ese animal no va a retornar a otra forma de vida. Lo consumiste, Claro. pero no consumiste su carne, consumiste al animal, Sí. al espíritu del animal. Exacto, claro, su historia, su posibilidad de Sí, prosperar, de convertirse, mutarse, transformarse, claro, trascender. claro. Y ahora te lo pongo de otro lado. La gente se da cuenta de que estas cosas ocurren y por la enfermedad del poder, por ejemplo, en México, muchos políticos dicen, ¿cómo puedo obtener más poder? Pues en lugar de que sea una gallina, una cabra. ¿Cómo puedo obtener más poder? Pues en lugar de que sea una cabra, un león en el África. ¿Y cómo puedo obtener más poder? Mm. Bueno, Primogénito. claro. Va a llegar al humano de Y lo partida. entregan Mm. inmediatamente. O sea, en estos lugares, en los gobiernos han tenido que poner especial atención porque son los lugares donde encuentran más cuerpos. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, es muy peligroso y no se puede ver como algo bueno. O sea, tenemos que darnos cuenta de que lo están haciendo, entender que lo están haciendo porque funciona, pero Por no es cierto, algo positivo. varias cosas, Fepo. A ver, pareciera que los sacerdotes del Imperio Maya y Inca todo entendían esto. Claro, O sea, si yo hago esto con una persona, estamos en una época donde no tengo que pedirle permiso a nadie, digamos, las leyes me protegen, hay seres humanos que son de última categoría en nuestra forma de cómo está conformada la sociedad, puedo hacer sacrificios al sol, a la entidad que sea, y voy a hacerle todo esto a una persona. A mí me tocó entrevistar a uno de los pocos sacerdotes certificados para hacer exorcismo en Chile, wow. y él me decía, em,
con respecto a los sacrificios que se hacían con animales y con personas, yo digo, espérame, ¿eso es cierto? ¿No? ¿Sacrifican personas? Y me toma la mano y me dice, no es lo que yo, la respuesta que yo quisiera darte, pero parte de mi trabajo es defender personas o niños, infantes, de mucha de la gente que desaparece. ¿Tú sabes cuántas personas desaparecen en Chile, en otros países peor? Se contabilizan en cientos y hay años que llega a los 1000. No es que las asaltaron y todo, las ocupan para eso. No le puedo creer. Usted me está diciendo que matan personas en rituales. He desmantelado 2 o 3, hasta donde alcanzo. He salvado a alguien. ¿Y por qué hacen esto? Que les resulta. Tienen poder, tienen estrategias de ocultamiento. Personas que deberían estar encarceladas nunca son tocadas, ni mucho menos. Estas personas de santería, de origen venezolano, me decían, nosotros sabemos que cuando ningún santero de los grandes quiso trabajar con Nicolás Maduro, dice, bueno, por ahí se consiguió en Cuba uno que sí, pues, le puso un maletín de plata encima, y dice, él todo lo que ha aguantado fue porque se puso debajo de un elefante blanco y le pasaron una espada por debajo y él dice, ¿usted qué es? Como si fuera una ducha. Le dijeron, usted haga lo que quiera. Lo van a querer bajar, weón, las grandes potencias. Se va a morir de viejo. Así como... Y dicen, hubiera sido así, pero se equivocó. ¿Por qué este infeliz, como tú dices, después de que ya terminó matando un elefante, ya no se le ocurría qué más, persona, no quiero ni presumir, él dijo, ¿cómo más? ¿Qué más? Y alguien por ahí le dijo, vaya y saque los huesos de Simón Bolívar, que es como lo que el presidente le dijo. Y alguien le dijo, ¿sabe qué? Yo no es que esté de acuerdo con lo que usted hace, eso sí que no lo haga, porque ahí se va a meter en un forro, eso ya es complejo. Y creo que lo hizo. Y de ahí empezó la decadencia. Vamos a ver cómo termina la cosa. Pero hay que saber hasta dónde se llega. Pero lo que hablábamos antes, esto resulta. Y aquí te tengo que hacer una pregunta. Muchas personas dicen, a mí no le tengo miedo a eso porque yo no creo en eso. Mm. ¿Qué les puedo responder a aquello? Pues mira, eso lo dicen muchísimas personas, y después llegan y te mandan un mensaje y te dicen, oye, eh, ¿tú conoces a alguien que me pueda ayudar? Pues no, que no crees. Y yo Sí, se lo pregunto a personas me pasa. que sí saben hacer estas cosas y les digo, ¿qué opinas de la gente que dice esto? Dice, excelente, son los mejores clientes. Son los Claro. mejores clientes porque no se protegen de nada. Entonces, nosotros podemos acceder y podemos hacer lo que queramos con ellos. La cuestión está en que Wow. también uno tiene que caer con este tipo de Es, personas. También sí, una declaración tremenda la que hay, dijiste, muy cierto. hay una cosa que es bien importante, por eso siempre digo que a la gente le digo, mire, no es lo que yo diga, no es lo que diga el invitado, la invitada, etcétera, sino que es el conocimiento que ustedes puedan obtener, el contraste que puedan hacer de ideas al respecto de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque de pronto, como que satanizamos, nunca peor usar esa palabra, Sí, pero satanizamos como el todo. Entonces, todo lo que hacen los santeros es malo. No, 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 para nada, es una religión. Y así también la vudú es una religión. claro. Entonces, todas las religiones hacen magia, ¿sí? Y además, el uso de este líquido vital se usa para bien y para mal. No es lo mismo que lo obtengas en contra de la voluntad de un animal o una persona, a que tú, por ejemplo, hagas un ritual donde tú colocas tu líquido, como en el rayamiento. Tú Ajá. conscientemente lo haces y tú dices, yo entrego esta parte mía para algo positivo. ¿Me entiendes? Exacto, por cierto. Entonces lo haces. Y hay como esa diferencia para que no todo lo vayan a pensar a mal. O sea, hay muchas personas que Muy hacen cierto. trabajo, ocultismo, brujería, etcétera, pero lo hacen para el bien general de su familia, de su persona, de sus animales. Y eso está muy bien, porque sí hay una fuerza que está luchando contra otra fuerza. Y en medio estamos escépticos, creyentes, Claro. investigadores y todo lo demás. Entonces, Y a todos nos pega, por igual. Si eso es lo, sí, o sea, pues, eso es lo que me tocaba ver en mi experiencia de vida. El que mira, no creía después me dice, ¿tú que hablas de estas cosas? Sí, por supuesto, te quiero mucho. Voy a hablar con la persona y después me dice, no quiero andar en esto, no es mi estilo, no es mi camino de vida, pero gracias, porque no sé qué hiciste, pero si no, no hubiera resultado. mira, yo, yo vivo protegido. Obvio. Y las personas que están conmigo, que trabajan conmigo, literalmente, tenemos un equipo de personas que nos protegen. Algunas ni siquiera revelamos su identidad. Por Y cada cierto. cierto tiempo que hacemos ciertas cosas y nos damos cuenta de, uy, aquí ya nos vinieron a
hacer esto, bla, bla, bla. Ajá. Entonces vamos a evitar ese tipo de energías, vamos a bloquearlo desde este momento y acudimos con alguien. Maestro, hacemos lo mismo. Es que es prácticamente inevitable. Es hacer aseo en la Sí. casa. No puedes, van a llegar arañas, bichos. Tienes que mantener una limpieza del personal y el lugar. Eso es inevitable. Incluso siempre cuando hemos tocado estos temas en nuestro canal, decimos, entendemos que esto es una responsabilidad tan grande que no lo invitamos a que siga este estilo de vida porque es tremendamente exigente. Claro. Pero nunca va a estar de más, hágase esta limpieza, haga esto, cuidado con estas plantas, cuide a sus animales, porque es como hacer aseo. Es simplemente, todos pasamos la escoba y barremos, hágalo usted también con lo suyo y todo lo demás. Y si tenemos el tío o tía Ajá. que dicen, es mi tía la bruja, mira, si tú no crees, no te interesa meterte en esto, nada más respétala y cuando sientas que a lo mejor lo necesitas, no le digas a nadie, vas con la tía y le dices, oye, ¿me puedes ayudar una limpia o algo? Te va a decir que sí, te va a ayudar rápidamente y listo. O sea, tú vas a estar bien. La gente puede protegerte, eso es cierto. O sea, un ritual muy interesante es cuando alguien quiere protegerte y te protege en todos los campos. Eso está bien. De todas maneras, parece que el único gran error, digamos, que se instaló de, de la iglesia, por así decirlo, cristianas, musulmanes, y lo digo error con respeto nomás, es que están los buenos y los malos, y todas estas religiones lo que entienden es, ¿sabes qué? Yo al mismo que le pido ayudar a alguien, otro le va a llamar ese mismo para desfavorecer a otro. Es como que lo que está detrás de lo detrás, de lo detrás, de lo detrás, es muy neutro. Es como los malos son las personas, es un cuchillo. Puedo hacer una figura de madera o puedo matar a alguien con eso, pero el problema es la persona nomás. O sea, Exacto. está a disposición para, según el filtro de quien lo ocupa, él hace en su libre albedrío el mal o el bien, pero es neutral finalmente. Eso es tan neutral que se ha posicionado muy fuerte en México el culto a la muerte, a la Santa Muerte. Sí. Porque es neutral. Entonces tú puedes ser una persona de bien, puedes ser, por ejemplo, un sacerdote católico y tener devoción a la Santa Muerte. Ajá. Pero también puedes ser un criminal y tener devoción a la Santa Muerte. La Santa Muerte no te va a juzgar a ti, pero a diferencia de otras entidades, no te va a cumplir en su neutralidad todo. Ajá. Eso es súper Es interesante. un muy buen punto. Es súper interesante. La Santa Muerte equilibra las cosas de una manera muy clara. Por ejemplo, vida por vida. Es súper claro. O sea, yo no te digo tú qué me tienes que dar. Tú pides y das. Exacto. Pero si no cumples, uf, cuidado, cuidado. Ese es de respeto. Hiciste un trato. Ahí, claro. Sí. Lo tienes que cumplir. Ante Y ya- notario, con abogado. Y la Santa Muerte no te dice, no, sí, yo voy a querer que me entregues. Tú decides. ¿Sabes qué? Quiero esto y a cambio te voy a traer este arreglo floral todos los domingos. Cuidado y le falles un domingo. Exacto. Porque ella no te lo pidió. Tú dijiste que eso ibas a hacer. Es curioso, no sé si sucede en México, pero acá en Chile le llaman las mandas, que lo hacen con santos católicos. La Virgencita tanto, esto. Y también la gente cuenta que se le es curioso, es como que estuviéramos hablando de las mismas cosas, solo que uno ve a los otros como enemigos, esas cosas son satánicas, pero pasa igual. Anda no si tu promesa es que mi hijo termine en la universidad o cuídame este catarro, lo que sea, y yo voy el primer domingo a cada mes. Yo desde pequeño he escuchado tantas tías, mi mamá, la vez que no fueron, y estamos hablando de gente del mundo católico cristiano, epa, es como que estuviéramos hablando de lo mismo. Son otros nombres nomás, y cada uno se lo expropió y le puso la imagen y las investiduras que quería, pero el que cumple, tú también le cumples. Si no, no estamos en problema. Es que es así. De hecho, hicimos un programa nosotros que, híjole, yo desde el principio dije, yo sé que esto va a causar mucha polémica, pero esto no es algo que nosotros ni nos inventamos, ni nos pasó a nosotros. Son experiencias reales que la gente está mandando. Por cierto. Y hay una que a mí me pareció así, dije, esto es demasiado. Esta persona estuvo en problemas de sustancias y más, pero tenía familia. Y de pronto la familia le dijo, te vamos a llevar a la iglesia para que le pidas a este santo en específico, que es poderosísimo, Ajá. para que te cambie, ¿no? Y entonces él le promete al santo
que va a dejar esa vida de sustancias y más, pero que él siente que son muchos factores que están a su alrededor que lo llevan por ese camino. Y le dice, tú ayúdame, quítame eso, esos pesos que yo tengo encima que me llevan por ese camino. Y saliendo, compra una estatua del santo, la pone al final de su casa y de pronto en la madrugada, él trabaja como de seguridad, no le toca a él trabajar y le dicen, no encontramos la llave, necesitamos que vengas para que cierres, se prendieron las alarmas, bla, bla, bla. Y dice, estoy muy cansado. Dice, no, ven, 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 ven. Bueno, pasan por él, se ponchan las llantas, se rompe la llave, Sí, todo sí, para sí, que él sí. no regrese a su casa. Claro. Cuando regresa a su casa, el olor. Se había quedado el gas Oh, abierto y su familia, todos, estaban muertos. wow. Y dice que lo más duro es que Uf. cuando llegó y abrió la puerta, lo primero que vio fue el santo. Él le pidió que le quitara los pesos de encima y le quitó a su familia, un santo. Y qué barbaridad. O sea, es muy raro. Es muy raro y puede sonar como la peor cosa del mundo, pero parece que ellos son totalmente neutros. Tú pediste, Exacto. ¿no? Es como la historia del genio, de la lámpara maravillosa, el genie. Tal cual. Claro, los chin. Tú pides y te puede hacer algo terrible. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Claro, ¿Eh? como dice el dicho, ¿no? Cuidado con lo que desea, pues se te puede cumplir. Sí. Y el costo a veces uno no lo tiene para nada claro. Maestro, hemos hablado de muchas cosas, pero no quiero perder la oportunidad en el momento en que tú estás investigando implantes extraterrestres por primera vez. Esto cambió del cielo a la tierra, el tema alienígena, donde se habla en el Congreso de Estados Unidos, donde hay por primera vez científicos interesados en el tema, desde Avi Loeb, ¿cierto? Con el 3 y Atlas, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el futuro del fenómeno alien? No el objeto nave ovni, sino el encuentro. Y aquí cito, no sé, a todos, Edgar Cayce, Baba Vanga, Parravicini. Todos dicen, esto va a ocurrir en algún momento de forma abierta, inexpugnable, irrefutable. ¿Estamos viviendo en esa época? ¿Va a ocurrir? ¿Nunca va a ocurrir? ¿Y siempre va a ser así, detrás de la cortina, como el mago de Oz? ¿Qué crees tú, el presente y futuro del fenómeno extraterrestre? Tiene que ocurrir, forzosamente tiene que Contacto ocurrir. abierto. Sí, forzosamente tiene que ocurrir ese contacto abierto porque nos vamos a dar cuenta de que vivimos en un vecindario cósmico. O sea, no somos los únicos, ni siquiera en nuestro sistema solar. O sea, no somos los únicos inteligentes, bípedos, con dos ojos al frente, y ni siquiera en nuestro sistema solar. El universo está lleno de vida y como bien lo dijo Avi Loeb, el problema es que nosotros estamos buscando trazas de biofirmas. Eso estamos buscando y debiéramos buscar tecnología, trazas de tecnología, porque lo que debiéramos de buscar son seres inteligentes, no vida en general. Vida en general existe y está ahí y eso se va a comprobar ya. Eso ya se sabe, pero se va a comprobar ya y se va a hablar abiertamente de esto, vida. Pero lo que se refiere a vida inteligente que pueda hacer un contacto con nosotros, es importante que nos demos cuenta que estamos en la antesala del gran evento. Y ese gran evento puede ser dentro de 25 años, 5 años, 75 años o 300 años. Pero de qué va a ocurrir, va a ocurrir. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hubiéramos llegado en ese tiempo a América, me remonto a mi país, los mayas, ahí de repente viendo hacia el mar, pensando que son los únicos en el planeta, es el pueblo maya, mexica, etcétera, ¿no? Y nada más, o sea, no hay nada después del mar. Y de pronto habían sacerdotes, que así les decimos nosotros, no son sacerdotes, que a través de ciertas formas, voy a decirlo así, dicen, ¿saben qué? Van a llegar hombres barbados, blancos, desde el otro lado, marcaron la cruz 300 años antes. Algunos de estas personas los mataron por dar estos mensajes del futuro, porque ¿cómo? ¿No? O sea, porque es insólito y es ridículo pensar que exista otra forma de vida como nosotros, pero un poquito distintos, y de pronto llegaron y no estábamos preparados. Eso es lo que ocurrió, no estábamos preparados. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Estamos en la antesala. Estas entidades, ¿por qué no se presentan abiertamente?
porque sería un caos, porque no tenemos la capacidad de comprenderlos ni siquiera. Ellos tratan de dar información y por eso es importante y te piden algo. Divulga, divulga, divulga. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento va a ser así como de, bueno, ya, estén preparados o no estén preparados. Hola, mucho gusto, aquí estamos. Pero avisamos. Pero ya nos avisaron desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué están esperando ellos? Que nosotros demos el siguiente paso. Se lo dijeron, por ejemplo, a Chico Javier. Ajá, sí. Ustedes solamente evolucionan tecnológicamente y para que haya un contacto abierto necesitan evolucionar moralmente y espiritualmente. Ahí estamos al debe, estamos en deuda. Ahí estamos en deuda. Entonces, Sí. es importante, para mí es muy importante porque me encanta el fenómeno, que la gente se sume a esto. Es de manera positiva, es de manera positiva. El conocimiento siempre es positivo. Entonces, si uno comienza a comprender poco a poco este tipo de situaciones, si aprende a meditar, si aprende a acceder, si aprende a controlar sus emociones de miedo con todos los paradigmas que nos han pues metido poco a poco desde que nacemos Hollywood y quitamos esa idea de que van a llegar estos seres armados a quitarnos nuestras tierras y el agua y los minerales y es ridículo. ¿Qué lo hubieran hecho? Qué rato. Pero súper lo recontrahubieran hecho. No, ellos no están interesados en eso, pero sí están interesados en que haya una comunicación y un acercamiento amistoso entre dos pueblos, el pueblo del planeta Tierra y cualquiera de todos estos que nos vigilan, que nos observan, que de pronto nos ayudan, que de pronto hacen cositas malas, pero ahí están. Entonces tenemos que empezar a comprenderlos para entonces poder hacer una invitación a que ellos se acerquen de una manera positiva y que el mundo no entre en caos. Esa es la parte importante. Exacto. Si hacemos nuestra tarea, el encuentro será pronto. Ah, Si no lo si hacemos, lo postergamos, no va a ser bueno y pues le va a hacer como falta unos cuantos años más. como siempre, el cambio que queremos ver afuera, partimos haciéndolo nosotros desde el interior, este Exacto. llamado, esta transformación. Y querido amigo, hoy día hablamos del humano, de lo divino. Yo creo que además siempre lo que intento entregar información que a alguien le pueda servir de alguna manera, junto con saciar su curiosidad, que es un buen llamado, es un buen punto de partida para en algún momento convertirlo en algún tipo de práctica de desarrollo personal, podemos decir misión cumplida. Querido amigo, simplemente decirle agradecido, lo estimo, lo quiero mucho, mis bendiciones. Muchas gracias. La cámara usted por si quiere anunciar algo, algún proyecto, algo que va a ser más adelante. Pues más que nada quiero agradecerles muchísimo a tu audiencia y dejarles como un pensamiento. Es importante que se den cuenta que más allá de ser comunicadores, más allá de ser creadores de contenido, pues somos seres humanos que estamos interesados y tenemos mucha curiosidad en estos temas, así como ustedes también lo tienen. Es importante que se den cuenta que la información no siempre es del todo correcta o verdadera o errónea. Uno tiene que hacer también ese análisis objetivo. Las cosas que a lo mejor intuimos que tienen un algo ahí, investigar, poder contrastar esas ideas, porque al final ese juicio y lo que puede tener un valor en tu vida, eso tú lo vas a decidir. Es bien importante, es bien importante. Son temas súper interesantes. No te quedes únicamente con la información que de pronto se puede otorgar. Trata de profundizar y vas a descubrir un universo maravilloso con el que además puedes llegar a cambiar tu vida de forma positiva. Entonces, creo que es algo bueno para todos. Y nada más agradecerte muchísimo. Usted, Siempre es amigo. un gusto estar aquí contigo, volverte a ver, volver a hablar contigo. Me parece una de las cosas más maravillosas. Soy ese niño de 8 años que cumple un sueño otra vez. Te lo voy a agradecer siempre. Yo soy este viejo que disfruta, digamos, estar con este niño maravilloso que es usted, compadre. Maestrísimo. Seguimos Muchas en gracias. contacto. Gracias Muchas por gracias. todos. Bendiciones. Y bueno, a ustedes espero que les haya gustado este tremendo regalo que les teníamos para ustedes. Así que continuamos.